Permítanme hacer una oración, hermanos. Señor nuestro, muchas gracias en este día porque tenemos tu palabra que nos capacita para los días que son difíciles. A veces podremos atravesar por momentos complicados en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestra vida familiar, Señor. Y pueden ser distintos factores en los cuales vamos a ser llamados, Padre, a sufrir injusticias, a tener que aguantar injurias, cosas que nos pueden dañar, Padre, nuestra integridad, tanto física o mentalmente. Pero en esta mañana, Padre, yo quiero pedirte que mediante tu palabra y tu Espíritu Santo nos capacites, Padre, para que cuando vengan esos días podamos sobrellevar, Señor, eso que nos puede causar dolor. Permite, Padre, que mis hermanos sean capacitados en este día. Yo junto con ellos, Padre, queremos venir y admirarnos en tu palabra y ayúdanos a enfocarnos, Padre, en lo que vale la pena, Señor. En mirar, Padre, que todo esto tiene un propósito y que tú estás detrás de todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Muy bien, pues como les decía, el secreto para soportar las injusticias tiene que ver primero que nada, lo que vamos a ver, un llamado a recibirlas. Si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y más rápido podemos entender que ese es parte de nuestro llamado, entonces todo va a ser más llevadero. No nos va a tomar de sorpresa, sino que vamos a recordar que ya estábamos advertidos, hermanos. Así que yo quiero que veamos primero eso, somos llamados a recibir las injurias. Y el apóstol Pedro lo sabía, incluso la iglesia que recibió este mensaje lo estaba viviendo. Fue un consejo para ayudarles a pasar esos días difíciles, porque conocemos que la audiencia a la cual él les escribió eran expatriados, como dice el versículo 1, cuando introduce esta carta. Eran personas que se les creó una mala fama por causa de Cristo y tuvieron que abandonar sus ciudades. Y ellos, yo creo que continuamente se tenían que ir delante de Dios para pedirles ayuda, pedirles sabiduría, cómo iban a sobrellevar todos esos días difíciles. Y el apóstol Pedro ya está tratando con ellos desde el capítulo 1. Son de las muchas maneras como Dios purifica la fe del creyente. Fíjense, si regresamos a los versículos 5 al 7 del primer capítulo, dice lo siguiente: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si recordamos que el apóstol Pedro lo primero que hizo es decirle a los creyentes a los cuales le escribía: ustedes tienen una fe preciosa, y si esa fe es purificada, se van a dar cuenta que es una fe real que los va a llevar, les da una esperanza que van a estar en algún día con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se purifica esa fe, hermanos? Pues mediante diversas pruebas. Y el apóstol Pedro ya les está planteando distintas situaciones en las cuales se puede ver probada esa fe. Y él está siendo bien práctico, hermanos. Él está hablando de cosas cotidianas. Está hablando cosas que les pasa a cualquier ser humano, a cualquier hombre y mujer que está dispuesto a vivir una vida piadosa. Y lo traslada, a lo mejor en este momento, a un ámbito laboral. Pero de ahí, hermanos, tenemos que sacar principios que nos sirven para todas circunstancias. Él está diciendo, ¿qué pasa si ustedes, en su calidad de siervos, de esclavos, son maltratados? Y la palabra siervos que maneja aquí en estos versículos de Pedro
está hablando más que nada aquellos que trabajan en quehaceres diarios adentro de una casa. Habían dos tipos de esclavos, algunos que estaban afuera en el campo, algunos otros tal vez en trabajos forzosos como los que ponían a remar en los barcos, pero la palabra que se utiliza aquí, hermanos, es específicamente aquellos que tienen deberes domésticos. Entonces, Pedro quiere decirles, ustedes tienen un trato directo con sus amos. Aquellos que a lo mejor están afuera en el campo, tienen un capataz y pues no, si reciben injurias, pues no son directamente de los dueños. Entonces, créanme, yo creo que se siente mucho más pesado cuando el dueño de donde te trabajas te afrenta y te dice que estás haciendo mal tu trabajo. Algunos de nosotros que hemos estado en situaciones laborales, yo tuve un trabajo donde pude sentir esa diferencia. Tienes un jefe directo, pero cuando viene el dueño y él es el que se enoja y te tacha de incompetente, se siente más feo. Entonces el apóstol Pedro se está dirigiendo, tratando de trasladar a ese tipo de creyentes. ¿Qué pasa si tu amo está despreciándote? Y en aquel entonces, hermanos, los amos podían dar hasta bofetadas a sus esclavos y cosas así en los cuales podían darle una afrenta tanto física y obviamente emocionalmente. Los creyentes, hermanos, según el apóstol Pedro, debemos de ser caracterizados por no renunciar a esas situaciones. Somos llamados, hermanos, a hacer una diferencia porque la lógica es que cualquiera que tiene un patrón que es pesado y que no aprecia, siempre te da comentarios negativos, incluso tú puedes ser el mejor trabajador y nunca te premia, es algo que te puede agotar, tanto de ánimo, mentalmente, y te lleva a un punto donde dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor renuncio y me voy. Esta es nuestra situación, pero yo creo en aquel entonces era más difícil. Si no tengo sustento, si me están persiguiendo y de alguna manera conseguí este trabajo, pues no puedo dejarlo tan fácil. Entonces es para ponernos un poquito en los pies de la audiencia, hermanos. No es tan fácil soportar ese tipo de injusticias. Y lo que nos deja Dios en esta mañana es el secreto para capacitarnos y nosotros hagamos la diferencia. Yo hubiera querido entender este principio años atrás porque, créanme, hubo un trabajo que yo renuncié por eso mismo. Pues fueron varios factores, pero uno de esos factores es que tenía que convivir con esos patrones y los dueños pues eran muy prepotentes y empezaron a exigir más y yo dije, yo no quiero seguir aquí. Entonces fue uno de varios factores en los cuales yo digo, si hubiera entendido este pasaje anteriormente, hubiera sido una oportunidad para yo glorificar a Dios y mostrarles que hay personas que viven de manera muy distinta. Espero que no sea demasiado tarde para algunos de ustedes. Yo hubiera querido tener esta información antes y luchar por hacer la diferencia, hermanos, porque para eso somos llamados. El apóstol Pedro no solamente está dando estas instrucciones para que estemos así como que amargados, tristes y decir, híjole, pues lo tengo que aguantar. Pues no tiene nada de positivo esto. ¿Qué gano para mí? Esto, hermanos, tiene bastantes propósitos. Es una orden práctica para los creyentes que tienen muchos propósitos y no solamente es sufrir, hermanos. Quiero que entendamos eso primero. Fíjense, uno de los propósitos que tiene lo encontramos aquí en el versículo 19, avanzando, que dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Estos pasajes a mí se me hacen densos, se me hace que tienen muchas profundidades, pero yo quiero que lo entendamos de la manera más sencilla, hermanos. Simplemente
mientras entre la persona de Dios involucrada en esa situación, eso lo cambia todo, hermanos. Nos está diciendo que lo vamos a hacer por Él. Pudiéramos tal vez dar a entender todo el sentido de este versículo, qué quiso decir exactamente. Y cuando uno lee comentarios está diciendo, ¿a qué se refiere con la gracia aquí? La gracia de la salvación, gracia de que le vas a caer bien a Dios, o gracia, y puedes empezar a sacar distintas conclusiones. Pero yo quiero que vayamos a lo que es bien directo, hermanos. El apóstol Pedro ya involucró a Dios aquí. Si tú vas a recibir injurias, ten muy presente que Dios va a estar ahí, observando, va a tomar nota, y también en base a tu reacción, a tu respuesta, es algo que le va a honrar o glorificar a Él. En su defecto, ¿no? Si nosotros no le honramos y no hacemos en obediencia a lo que nos está pidiendo la palabra de Dios, entonces no va a haber un buen fruto. Simplemente, si entra la persona de Dios, es digno, hermanos, de que recibamos esa afrenta. Tenemos que cambiar nuestro enfoque para demostrarle nuestro amor a Dios. Siempre que recibamos una injusticia, hay que pensar y apuntarnos hacia Dios y decir, pues es que las circunstancias, no, y es que yo qué, estoy sufriendo, ¿qué van a decir mis hijos de que no me defiendo, o mi esposa? ¿Qué pasa con mi dignidad? ¿Qué pasa con...? Y podemos sacar muchas justificaciones para ya no recibir esa afrenta, pero lo que quiero, hermanos, y lo que creo que la intención del apóstol Pedro es de decirles, simplemente piensen en Dios, tiene un propósito. Él lo está permitiendo y es para conciencia ante Dios, ustedes le van a agradar. Es algo positivo, es algo completamente digno de obedecer mientras entra en la ecuación Dios. Si nada más lo sacamos a Él y pensamos en nosotros mismos, en nuestros beneficios, entonces todo va a cambiar, hermanos. Y hay otra razón más que la encontramos aquí en el versículo 20. Si no pensamos que recibimos la injuria o los insultos, los menosprecios para honrar y agradar a Dios, también se nos plantea lo siguiente. Dice el versículo 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y otra vez está hablando esa palabrita clave, gracia con Dios. Gracia con Dios. Él sigue dentro de los propósitos de recibir las injurias, de aceptarlas, de no defendernos. Es algo difícil, hermanos, que alguien te diga, tú eres llamado a no defenderte. Tenemos, como les había dicho anteriormente, que tener la mirada así, porque es una realidad que vivimos en un mundo caído y todos los hombres, hermanos, se espera que ellos reaccionen de acuerdo. Si te hicieron un mal, tú responde con otro mal. En el mejor de los casos, es decir, si tú recibes mal, pues aléjate. Aléjate y ya no trates de seguir ahí. Pero ese es en el mejor de los casos. Sin embargo, a los creyentes les está diciendo, no te vayas. Si estás recibiendo el mal, quédate ahí. No huyas. No huyas. Incluso nuestro Señor Jesucristo decía, ama a tus enemigos. Así que si estás ahí sufriendo, primero, recuerda que tiene propósitos, recuerda que Dios está ahí como la razón principal para que no te alejes. Y quiero que vayamos a unas páginas ahí atrás, ahí mismo en el capítulo 1, fíjense lo que dice el versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Ya les había dicho el apóstol Pedro,
preparen su entendimiento para la acción. Les estoy dando órdenes y tienen que actuar porque hay algo pues clave, ¿no? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá. Esa gracia, aquí ya les está diciendo el apóstol Pedro, de esa manera se ve la gracia. Cuando tú estás dispuesto a sufrir esa afrenta, debe de haber gracia en Dios. Todo esto tiene un propósito. Pásense al capítulo 3, ahí mismo en primera de Pedro, pero el versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turbe. Entonces el apóstol Pedro en esta carta dice, es una realidad, yo les tengo que escribir a mis hermanos que están sufriendo injustamente. Es algo que no se puede evitar. A lo mejor algunos no van a sufrir tanto como otros, pero yo creo, hermanos, que perdemos de vista que tenemos ese llamado. El apóstol Pedro les está diciendo, ustedes son llamados a seguir los pasos de Jesús. Y de ahí vamos a sacar la razón del por qué soportar las injusticias. Ese es el segundo tema de la segunda división de este mensaje. La razón del por qué soportar las injusticias. Si ya vimos que no las debemos de evitar, si ya vimos que es parte de la cual se purifica nuestra fe y que se nos llama a no apartarnos de ella, sino que a recibirla, pues ahí está el mandamiento. Pero ¿de dónde voy a sacar la motivación para realmente hacerlo? Y es lo que se encuentra aquí en los versículos siguientes. Fíjense, este es el secreto, creo yo, de aquí lo vamos a sacar, la clave para que nosotros obedezcamos esto que se nos acaba de decir. Les leo los versículos 21 al 23 en el capítulo 2. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahora aquí, hermanos, entra la persona de Jesús. La persona de Jesús. Primero vimos que es una realidad que vamos a recibir injurias, pero vale la pena porque Dios está ahí. Y ahora nos está hablando del Señor Jesucristo. Y ese es nuestro llamado, es con lo que inician este versículo. Ustedes son llamados a eso. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte, también nuestro Señor Jesús les había advertido, en otras palabras, exactamente ese mismo llamado. El versículo 11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y nuestro Señor Jesús les dijo, no se entristezcan, al contrario, llénense de gozo. Ustedes son bienaventurados. En Lucas les da ese sentido porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Si ya te están tratando así injustamente, entonces simplemente quédate parado. Y dice, pues no es nada fácil. Si no se te hace fácil, tienes que recordar el ejemplo de Jesús. Tenemos que hacer eso, hermanos. Eso es la clave. Si nosotros desviamos nuestra mirada, y aquí quiero que empecemos a elevarnos, hermanos. Si viene una situación así, yo creo que pudiéramos también sacar aplicaciones a otras áreas de nuestra vida, no solamente en la relación de patrón y súbdito, porque las injurias pueden venir de muchos lados. En nuestras relaciones, podemos verlo así. De tu prójimo, si un familiar te daña, ¿qué pasa si tuviste una injusticia en algún trámite de gobierno?
¿Qué tal si tuviste una injusticia en una situación donde terminaste en la cárcel? ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? Si nosotros no reaccionamos, yo creo que estamos perdiendo de vista que podemos ser luz. Nuestro Señor Jesús vino aquí a la humanidad a hacer una gran diferencia y decirle, yo soy manso y humilde y yo encomiendo mi causa al Padre. El ejemplo de Jesús, hermanos, es único en este mundo y eso es lo que necesitan ver las personas. Cuando nosotros leemos la historia de cómo Él fue abofeteado, escupido, cómo fue juzgado injustamente, le dieron el veredicto de darle la peor de las muertes, la gente se quiere quedar ahí como una historia sin mucho sentido y decir, pues tal vez hasta fue una leyenda o fue realidad, pero eso a mí, ¿en qué me afecta? El mundo, hermanos, tiene que ver que Dios capacita a sus hijos para hacer una diferencia en este mundo caído. Si nosotros no perdemos de vista y nos elevamos que este es un mundo caído, todo mundo va a querer venganza por su propia mano. Nadie va a actuar de manera contraria, excepto los creyentes. Le está diciendo ustedes no, ustedes tienen que ser diferentes. Aquí necesitamos, obviamente, hermanos, pues gracia de Dios. Porque si nos debemos de distinguir de esa manera y decir, los cristianos son los únicos que no toman represalias. Son los únicos que se quedaron con los brazos cruzados. O sea, les puedes dar una afrenta y cómo es posible que ellos se quedaron así. Y eso, hermano, impacta a las personas. Y lo podemos ver en el ejemplo de Jesús, el centurión, que dice, cuando vio que Jesús murió, dice, glorificó y dijo, verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Porque Él estaba ahí dándoles orden a los soldados. Búrlense de Él. Háganle todo lo que quieran. Los soldados romanos eran perversos cuando ya se trataba de torturar a alguien. Y Él vio a todo mundo injuriándole, diciéndole burlas, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Pero ya cuando muere, y Él le oye exclamar, le dice, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él pudo ver todas esas palabras de Jesús en la cruz. Pasa lo de las tinieblas, el terremoto, todos esos fenómenos. A lo mejor al rato se dio cuenta de que también se rasgó el velo del templo. Y él dijo, no, él sí era Hijo de Dios. Él era completamente diferente a todas las personas que he conocido. Y a lo largo de la historia, hermanos, muchos hijos de Dios han sido testimonios para volver a mostrar esa figura de mansedumbre. No es nada fácil, pero si no nos elevamos y vemos que tenemos el ejemplo de Jesús, y otra vez, fíjense bien, en el versículo 21 dice, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Nuestro llamado también es hacer eso. Y no es nada fácil, es imposible en nuestras fuerzas, pero elevemos nuestra mirada, tenemos ya un ejemplo. Y este ejemplo se describe en esos versículos 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Y si pensamos en esa mansedumbre de Jesús, yo no soy así. Yo creo exactamente así como acaba de decir en el versículo 20. Dice, si cuando hacen lo bueno sufren por ello, al inicio, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia? Él está hablando de dos cosas. Puedes sufrir por tu pecado, por tus malas decisiones, y eso no tiene nada de relevante para Dios. Pero si tú sufres por injusticias, por amar a Dios, por hacer su voluntad, por no negar tu fe, eso realmente va a traer gloria a Dios. Y es lo que hizo Jesús. Dice, Él le abofeteaban, lo ultrajaban y no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Y Él tenía toda la potestad para hacer eso. Ya me imagino, ¿no? A Jesús
planteando que hubiera sido como nosotros. Él hubiera dicho, espérenme tantito, nomás que resucite y que venga en gloria. Nomás espérate unas horas más, verás cómo voy a arrasar con usted. Jesús nunca amenazó, hermanos, a ese grado. Tenemos que entender que Él absolutamente se encomendó al Padre, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Su ejemplo, dice, se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y eso es, hermanos, elevarnos todavía más y nosotros recordar de que hay un juez del universo, un soberano que va a juzgar y va a dar un veredicto, y Él va a recompensar a aquellos que nos están injuriando. Eso es lo que creemos como creyentes, hermano. Si perdemos de vista al juez supremo y que a Él le corresponde esa justicia, entonces nos va a ir mal. Vamos a tratar de hacer justicia por nuestros propios medios, pero Él está diciendo, Jesús se encomendó a ese juez, y ese juez es justo. Él está tomando nota, Él está observando, está sufriendo por mí. ¿Va a responder como yo quiero o no? Yo le voy a dar su pago. Yo le voy a dar su pago. También le voy a dar pagos a aquellos que lo están injuriando. Entonces va a ser una gran alabanza cuando nosotros lleguemos al cielo. Y Él va a abrir los libros de todos nuestros actos y va a decir, soportaste, aquí soportaste. Y eso es digno de alabanza. Yo soy el juez supremo. Y a veces, hermanos, por no elevarnos a estas verdades, hacemos todo lo contrario, lo que le deshonra. No perdemos de vista, hermanos, que estamos aquí para hacer una diferencia. ¿Qué va a pasar si las personas ven y dicen, pues sí, se dice llamar cristiano, pero eso estuvo muy mal? O sea, bueno, a lo mejor nos pueden aplaudir, bravo, te hicieron una maldad y regresaste con lo mismo y peor, porque esa es la tendencia del corazón del hombre, ¿no? Me voy a vengar, pero yo lo voy a ir más allá para que no vuelva a tomar represalia. Siempre son así las historias. En esta semana me estaba platicando un amigo pastor que crecimos más o menos en la misma colonia, una pegada a otra, y yo le decía, nosotros no tuvimos una infancia normal, había mucha violencia. Y empezamos a platicar algunas anécdotas y él decía, sí, yo me acuerdo que una vez le dieron una golpiza a alguien que tenía una discapacidad, y de pronto, al día siguiente, vino su hermano, se bajó y le dio una paliza a esa persona, y estaba con otros amigos y se querían meter y sacó una pistola, se meten. Entonces, pero ese era el sentido. Lo hubiera dejado igual, no, fue mucho peor. Dice, se lo tuvieron que llevar cargando así al hospital, o qué sé yo, lo dejó peor. Y esa es una realidad, hermanos, que vemos cuando nosotros perdemos de vista nuestro llamado de recibir las injusticias y el ejemplo que se nos dejó. Cuando nosotros no nos elevamos y perdemos de vista de que hay un juez supremo, que a Él le corresponde la venganza, el pago de cada acto, nosotros no vamos a honrarle. Quiero que sigamos adelante en el versículo 24. Hay más de lo cual podemos aprender, que es la clave. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Aquí, hermanos, somos llamados a elevarnos todavía más y pensar y ver estas realidades. Mi mirada es que no voy a perder de vista que yo recibí gracia. Yo recibí gracia y misericordia, porque yo estaba en una condición donde iba directo al infierno. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Si olvido eso, hermanos, si pierdo de vista, las circunstancias van a terminar conmigo y nada más me voy a estar afligiendo y diciendo, no, aquí son puras injusticias. Pero cuando se nos olvida que nosotros estábamos en una condición
miserable, apartados de Dios, y Él en su gracia y en su misericordia muere, carga sobre Él nuestros pecados, los lleva a la cruz, y eso es lo que nos muestra la figura de un sustituto. Si nosotros perdemos de vista que Él fue nuestro sustituto, que Él sufrió lo que merecían nuestros pecados, para que ya no pequemos más, sino que vivamos en justicia, y de esa manera todos van a ver, Jesús es real, Jesús transforma vidas. Jesús, no sé qué hace en la cabeza de los creyentes, de los cristianos, que ellos se comportan de manera distinta. ¿Pero por qué? Porque nosotros no perdemos de vista que éramos los más miserables, éramos los peores, los enemigos de Dios, lo más vil y menospreciado. Pero así como dice aquí, Él mismo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Tiene propósito. Dice, quiere que muramos a esos pecados. Y al contrario de eso, quiere que vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Y yo estaba pensando un poco, ¿no? Pues, ¿qué quiso dar a entender Pedro? ¿Por qué por sus heridas fuimos sanados? O sea, imagínate que estoy recibiendo una bofetada de mi jefe y me está diciendo que soy el más tonto, el más incompetente, y me está humillando, que soy peor que un animal, o plantemos lo peor. Y aquí está diciendo, por sus heridas tú fuiste sanado. Entonces, hermanos, es algo que debemos de apropiarnos y decir, me lastimó, no sabes qué tan duro fue esas palabras que me hicieron. Porque se cree, cuando nosotros leemos libros de abuso emocional y físico, el abuso que más causa amargura y rencor es el emocional, más que el físico. Dice, ese es el que más te puede enterrar en la amargura. Y dice, pero Jesús murió para curar esas heridas. Entonces, ¿qué falta ahí, hermanos? Que nosotros nos apropiemos, digamos, tú moriste en la cruz, tú me puedes sanar. Tú me puedes sanar de esto que me dijo mi patrón, mi familiar, o aquel de la calle, o no sé. Tú me puedes sanar, sí, hermanos, lo puede hacer. Porque Él murió y hizo un sacrificio perfecto en el cual puede cubrir cualquier herida emocional. Tenemos eso, hermanos. Si lo perdemos de vista y no nos aferramos a esa verdad, entonces vamos a estar padeciendo. Vamos a desesperarnos y ahora sí a actuar en nuestra sabiduría y en nuestras fuerzas y decir, no, Dios, aquí te voy a ayudar yo. Déjame vengo porque tú eres muy lento. Pero no, hermanos. Somos llamados a que vean que Dios transforma vidas. Por último, fíjense cómo cierra el versículo 25 de este capítulo. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y otra vez, hermanos, yo quiero que le vemos todavía más la mirada y entendamos la clave. Si nosotros perdemos de vista eso, vamos a olvidar que peligrábamos de ir al infierno, pero que ahora nuestra eternidad, hermanos, está guardado ni más ni menos que en las manos de Dios. Si nosotros perdemos de vista eso, pues no estamos aprendiendo como dice la Escritura. El canto que acabamos de entonar por encima del sol, quiero leerles unos pensamientos. Yo estaba meditando en este canto acerca del autor, Jonathan y Sara Jerez. Me recuerdo que en alguna ocasión lo pude escuchar cómo lo introducían, porque Dios les inspiró y tenía que ver con eso, o sea, con la vida diaria. No es fácil la vida del creyente, pero quiero que nos detengamos un poco y volvamos a entonarlo, hermanos. Fíjense cómo dice, por encima del sol, y eso es, yo les dije continuamente, elevemos nuestra mirada, porque debemos de ver
nuestras circunstancias a la luz de la realidad de la palabra de Dios. Si nosotros no elevamos nuestra mirada a estas verdades de que somos llamados a sufrir, de que Cristo es nuestro ejemplo, de que tenemos un juez que toma nota y Él va a juzgar con justicia, de que somos guardados en las manos de Dios. Si aprendemos a ver todo desde esa perspectiva, ahora va a ser todo completamente diferente. Dice, por encima del sol hay una vista real, de ahí la vida se puede ver como es en verdad. Si no aprendemos a ver así, hermanos, nos van a acabar todos los problemas. Una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad, porque todo tiene un propósito, hermanos, tiene un fin. Y eso hace que sea llevadero las circunstancias que estamos viviendo. Dice el coro, yo quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que yo puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar con fe. Y veámoslo así, cada situación, cuando me lastimen, es una página para ver que yo puedo andar por fe. Dice, mi Dios está en su trono, lo gobierna todo, yo puedo confiar, pues soberano Él es Él. Si pensamos, si vemos las cosas de esa manera, hermanos, si nosotros no creemos que Dios es soberano, no vamos a recibir las injurias. Pueden subir las aguas, firme está mi alma, cuando puedo ver por encima del sol. Entonces es muy hermoso eso. Hay incontables historias, hermanos, de creyentes a la luz del Antiguo, del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia, donde ellos les llegó el agua no hasta el cuello, sino lo sobrepasó. Y estuvieron dispuestos a morir en gratitud. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiado por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción cuando yo puedo ver la gloria de Dios. Y tenemos que aprender a ver así las cosas, hermanos, porque estamos en un mundo caído que hasta la persona que menos esperabas que te pudo haber dañado, Él lo hace. No nos sorprenda, hermanos. No nos sorprenda, no nos podemos salvar, hermanos. Estamos de este lado donde el hombre es pecador. Hasta los creyentes cometemos errores. En nuestra necedad podemos herir a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero somos llamados a encomendarnos al juez justo y ver que solamente es una parte muy pequeñita a la luz de la eternidad. Fíjense, yo puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento, que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Yo estaba pensando qué ejemplo darles de muchos que hay, pero tengo un libro ahí viejito en la casa de la biografía de Guillermo Wallace, y tú lees que fue una persona entregada a Dios, un doctor que exprimió su vida allá en la China, y sin embargo él le tocó experimentar al final de su vida. Al parecer fueron los primeros ensayos o los primeros intentos de lavado de cerebro. Los comunistas le quisieron inyectar la idea de que había hecho todo mal. Digo, tú fuiste un doctor incompetente, y le gritaban cosas terribles. Le querían hacer quebrantar emocionalmente y decirle, tú hiciste cosas tan terribles, tenemos pruebas con los doctores, tú eres lo peor, hiciste atrocidades a los chinos, y querían humillarlo y que negara su fe. Y eso, hermano, lo hacían hasta públicamente. Públicamente le gritaban y lo acusaban. Dice que hasta le tomaban fotos en medio sosteniendo una antena, diciéndole que él era un espía del gobierno y con otras armas, drogas y no sé qué tanto. Y él decía, lo vamos a quebrar enfrente de toda la gente. Pero ellos vieron que no podían. Y él se dio cuenta que no estaba solo, habían otros creyentes,
otros cristianos, incluso católicos que trataban de ser misioneros allá. Y dice, uno se alcanzó a acercar a él y le dijo, ¿cómo te sientes? Porque a él lo aislaron y le dijo, estoy bien, confiando en el Señor. En una noche tanto era el coraje de los que los torturaban y con unas varas largas a través de la celda lo empezaron a golpear tanto que murió. Y hicieron creer que pues, se había suicidado, que se había ahorcado. Pero dice, nadie escuchó su clamor, sus palabras finales. Murió solitario. Y es una historia que te conmueve porque dices, ¿cómo el misionero, el doctor que dio tantos años para bendecir a las personas termina de esa manera? Porque él siguió los pasos de Jesús. Y él no se quebró, hermano. Él estuvo dispuesto a morir. Y si perdemos de vista que solamente es pasajero y a la luz de la eternidad, ese sufrimiento es pequeñísimo, entonces va a ser la gran diferencia. Les pido, hermanos, que me acompañen en una oración. Señor bendito, muchas gracias porque este mensaje tú lo trajiste para que hagamos la diferencia aquí en este mundo y perdónanos porque no tenemos muchas veces la capacidad de recibir las injurias. Queremos responder y no esperar en tu justicia que es perfecta. Perdónanos, Padre, pero yo te ruego, Señor, que mis hermanos aprendan, Señor, a elevarse a la luz de todas estas verdades y que entendamos y abracemos ese secreto de soportar las injusticias, es simplemente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Te lo pido, Padre, en su nombre. Amén.